Hola, buenos días. Hoy también traje tecito, pero este no es de manzanilla, sino de lemongrass and ginger. Y este video se me ocurrió hacerlo porque hubo un comentario en el video anterior que me llamó mucho la atención y que quiero resaltarlo y quiero felicitar a Diana, porque miren esto. Juli, me sentí 100% identificada con el video pasado. Desarrollé mi personalidad en inglés cuando viví en Australia, en Perth precisamente. Amo Perth y ahora estoy desarrollando mi personalidad en sueco y voy a comenzar a trabajar en sueco también. ¿What? O sea, una dura. También lo siento como un gran reto, un grandísimo reto, amiga. Y también pienso, wow, estas personas confían mucho en mí y en mis capacidades. También recuerdo con mucho amor mis trabajos en Hospitality en Australia. Esas experiencias, wow, te hacen ser más humilde, de acuerdo, más empático, de acuerdo, y más orgulloso de ti mismo por todo lo que has vivido y todo lo que has logrado. Un aplauso a Diana, mil felicitaciones y te deseo muchos éxitos por allá en Suecia. Y gracias a ese comentario de Diana, yo dije, ¿por qué no hablamos de lo que ella menciona al final? Que es orgulloso de ti mismo por todo lo que has vivido y todo lo que has logrado. ¿Por qué no hablamos de todos esos logros que tenemos los inmigrantes que a veces se nos olvidan y que nos hacen sentir orgullosos? Porque hay cositas pequeñitas que uno logra por acá y son cosas como tan pequeñitas que uno a veces ni se da cuenta que es un logro, pero que lo es. Así que con tecito en mano, empecemos con este video. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que llamaron por teléfono y hablaron con alguien en inglés y no sintieron ansiedad? Porque yo me acuerdo que los primeros años por acá viviendo en Australia, esa era una de las cosas que más nervios me daba y que yo más evitaba en el mundo, y era llamar por teléfono. O sea, entre menos yo pudiera hacerlo, mejor. Y resulta que yo creo que eso duró casi que unos 4 años, 5 años, bastante tiempo. O sea, bastante tiempo yo trataba de evitar hablar por teléfono. Y resulta que una vez me conseguí un trabajo, era un trabajo como por temporada, simplemente por 3 meses, en una universidad en la que me tocaba hacer como trabajos de admin. Y pues era admin, pero no me dijeron exactamente qué tenía que hacer. Y cuando llegué, una de las responsabilidades era contestar el teléfono. Y resulta que ni siquiera me explicaron qué era lo que yo tenía que hacer. Simplemente tenía que contestar el teléfono, transferir la llamada, responder ciertas preguntas, que me pasaron un papel y me dijeron, si le preguntan esto, entonces responde esto. Si le preguntan esto, entonces responde esto. Y yo, ok, pero bueno, con toda, porque ese era mi trabajito. Yo pensé que me iba a tocar responder el teléfono solamente como 2 o 3 veces, pero no. Imagínense que justo hubo como un problema ese día en la universidad, se dañó el sistema, quién sabe, y ese teléfono no paraba de sonar. Y yo, la que siempre evitaba hablar por teléfono, pues ni modo. Me tocó literalmente contestar ese teléfono por semanas, desde la mañana hasta por la noche. O sea, yo estaba en esa universidad todo el día contestando el teléfono, respondiendo preguntas. Y lo más cagada de todo es que las personas que llamaban eran estudiantes internacionales y estudiantes australianos también, pero había mucho estudiante de la India y las personas de la India tienen acento mucho más marcado. Y así fue como yo le quité el miedo a responder el teléfono, porque si no, este sería el momento en el que yo evitaría 100% llamar. Y es por eso que quiero incluir en la lista esto como un logro del inmigrante. Ese día en el que tú llamas por primera vez y no sientes esa ansiedad, no sientes que el corazón te va rápido, el día en el que tú ya estás 100% seguro de que puedes hacer una llamada, vas a entender todo, te vas a poder hacer entender y todo fluye con naturalidad. Otro momento en el que me sentí exitosa en Australia es el momento en el que manejé por primera vez un carro en Australia, porque esa es otra de las cosas que yo procrastiné por muchísimo tiempo hacer en Australia, porque me daba miedo. Para los que no sepan y no están en Australia nosotros manejamos en el otro lado de la carretera. O sea, el timón está en el otro lado y en la carretera también se maneja al lado contrario al que manejamos en Colombia. Entonces, para mí eso era terrible. O sea, yo decía, no, qué miedo. Loki, de hecho, tenía carro. Yo no tenía carro en ese entonces y yo prefería que ese carro se quedara parqueado en el parqueadero a yo manejarlo. O sea, yo prefería coger tren, coger
Uber, bueno, en ese entonces no existía Uber, pero sí, coger transporte público para llegar a mi lugar, por evitar manejar ese carro por el puro y físico miedo. ¿Y qué pasó? Y es que todos mis miedos me los quitan mis trabajos. Yo creo que yo ya he contado esto en otro video, pero ¿qué pasó? Imagínense que yo apliqué a un trabajo. Y para ese trabajo, ese era el trabajo de KitKat. Muchas personas me conocieron por ese trabajo de KitKat. Yo era como demostradora en los centros comerciales. Entonces, por ejemplo, KitKat era uno de los clientes de ellos. A mí me mandaban KitKats a la casa y yo tenía que ir con una mesa gigante a repartir KitKats por todo lado. Era como impulsadora, acá se llama Brand Ambassador. Y entonces para ese trabajo uno de los requerimientos era tener carro. Pero pues yo dije, pues sí tenemos carro, pero, o sea, ¿por qué voy a necesitar carro para hacer este trabajo? Nah. Pero yo apliqué y me dijeron, ¿tiene carro? Yo sí, por supuesto, yo tengo carro. No tenía carro en ese entonces. Me llamaron entonces para entrevista, me preguntaron en la entrevista que si tenía carro y yo dije que sí. Y me dijeron, ok, listo, tienes el trabajo, tienes entrenamiento mañana. Cuando fui a la oficina de entrenamiento, ahí entendí por qué necesitaba carro. O sea, la oficina quedaba en el medio de la nada, por allá no llegaba el transporte público y para llegar allá necesitabas carro. Y además, ese mismo día nos iban a dar lo que era la mesa gigante que uno tiene que llevar para todo lado. Esa mesa pesa como 15 kilos. Obviamente, para transportar esa mesa necesitabas carro. Entonces yo llegué ahí y yo, y me preguntaron, ¿estás segura que tienes carro? Y yo, sí, claro, yo tengo carro, pero en este momento está en el taller. Y entonces ahí fue cuando me dieron el trabajo y la próxima semana yo ya tenía turno laboral y yo tengo una semana, creo que fue una semana, no me acuerdo cuántos días tenía, pero tengo unos cuantos días para aprender a manejar en Australia. Cabe resaltar que yo tenía mi licencia de conducción y que yo ya había manejado por muchísimos años en Colombia, y que podía manejar con esa licencia de conducción acá en Australia, pero nunca me había atrevido a manejar acá. Y ahí fue cuando cogí el carro de Loki y dije, bueno, y empecé a manejar por el lado contrario y es re fácil. O sea, a mí me parece súper fácil, me parece tan fácil manejar en Australia que a mí me parece más difícil manejar en Colombia que manejar en Australia. O sea, yo ahorita cuando voy a Colombia, yo no cojo un carro, me da miedo. Acá en Australia manejan como más tranqui, como que respetan las señales de tránsito y no sé, me parece fácil. Entonces para mí el hecho de manejar en Australia representó un momento de éxito. Siguiente logro, el logro de cocinar. O sea, de hecho el otro día estaba hablando con una amiga que vino a visitarnos y le dije, es que cuando yo llegué a Australia, o sea, yo tenía 20 años y yo no sabía cocinar, o sea, yo no sabía cocinar absolutamente nada, yo no sabía ni hacer arroz. Yo no sabía hacer un pollo, no sabía hacer absolutamente nada. O sea, yo llegué a Coles por primera vez a comprar comida y yo no sabía qué comprar. O sea, yo no sé yo cómo sobreviví los primeros años estando en Australia. Obviamente me defendí con lo que tenía, pero yo no tenía idea de absolutamente nada. Eso sí, la actitud la tenía, o sea, yo no sabía cocinar absolutamente nada, pero yo decía, pues qué tan difícil puede ser, simplemente voy, compro ingredientes y cocino. Y eso sí, o sea, una cosa interesante es que en ese entonces pues no era como tan popular eso de que las recetas de TikTok, las recetas de YouTube, en ese entonces no existían los youtubers, los influencers, entonces era todo simplemente como llamando a la mamá y preguntando ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace lo otro? O improvisando. Obviamente los primeros años de mi vida a mí la comida me quedaba horrible. Y acá esto sí les digo, si ustedes vienen a Australia o se van a independizar por primera vez o no sé, o viven en Colombia y ya son adultos pero no saben cocinar porque tienen a alguien que les cocine, aprendan a cocinar porque la verdad la diferencia es bien grande. Con el tiempo yo aprendí a cocinar y yo ni siquiera me di cuenta en qué momento fue que sucedió que yo ya sabía cómo cocinar. Para mí es un éxito el momento en el que tú cocinas algo y te queda rico. O sea, que tú cocinas y ya te lo comes y lo estás disfrutando porque está rico y no te lo comes simplemente porque necesitas comer algo. Qué pesar. Pero sí, yo vine con 20 años, amigos, yo no tenía ni idea de la vida. Vean, si me están viendo papás que van a mandar a sus hijos al exterior, por favor asegúrense de que ellos sepan cómo comprar su primer mercado en el supermercado,
cómo cocinar, no sé, cómo defenderse con algunas cosas, enséñenlos cómo prender una lavadora. Yo no sabía cómo lavar ropa. Cómo, o sea, hacer las cosas básicas que uno tiene que hacer cuando se independiza. Sí, por favor, sepan esas cosas básicas o enséñenle a sus hijos esas cosas básicas. El otro lado de la moneda, ¿no? Es que yo, por ejemplo, era 20 años, entonces en ese entonces, si mi mamá me hubiera dicho, o mi papá me hubieran dicho, venga, le enseñamos a cocinar, yo tal vez hubiera dicho, ¿para qué? Si yo puedo sola. Bueno, no sé. Ahí les va. Para mí un éxito fue el día en el que cociné mi primera receta y me quedó rica la comida y no me la tuve que comer simplemente porque necesitaba alimentarme, sino que de hecho la disfruté. Y de hecho yo ahorita disfruto mucho cocinar. O sea, hace poquito me hice un sancocho y el otro día también me hice un ajiaco y me quedaron re buenos. Vamos a ver qué más me queda rico por los siguientes días. Momento de éxito. Cuando consigues tu primer trabajo de lo que sea, cuando consigues el primer trabajo y llegas a Australia, eso es un éxito, porque uno llega acá lleno de ansiedad. Ese es el miedo más grande que uno tiene cuando se va al exterior, es no conseguir trabajo. Y a veces se nos olvida que en algún momento estuvimos desempleados y no tuvimos trabajo. Recuerden ese sentimiento de emoción cuando consiguen su primer trabajo. Y ya cuando pasa el tiempo, otro momento de éxito, el momento en el que por primera vez consigues tu trabajo profesional en Australia. Y a veces se nos olvida que estamos en este momento en un lugar en el que nos hubiera gustado estar hace muchísimos años. Entonces, para que se acuerden siempre de eso. Y otro momento de éxito, ya cuando estás en tu trabajo profesional, es en el momento en el que ya te empiezan a soltar responsabilidad. Ese momento en el que tú ya sientes que, que tú, que tú como que eres respetado en ese lugar y eres valorado como profesional en ese lugar, porque al principio cuando uno tiene como sus primeros trabajos profesionales en el exterior, uno es como, "Ay, gracias a Dios tengo este trabajo, me están dando la oportunidad de la vida, o sea, yo soy la persona más agradecida porque tengo esta oportunidad de estar acá". Pero ya pasa un tiempo en el que tú ya coges más confianza, ya empiezas a aprender más cosas, ya eres, o sea, un profesional más desarrollado, y llega un momento en el que tú ya sientes que tú estás en ese lugar porque eres un profesional que ellos necesitan, no porque tú necesitas ese trabajo. Y ese momento es un momento de orgullo y éxito, que ese profesional que llegó hace muchísimos años, cuando tenía, no sé, 20, 19 años, 21, se debe sentir muy orgulloso por su improvement profesional. Si ya sintieron eso, salud por esto, amigos, con mi tecito de jengibre. Me siento muy orgullosa de ustedes y de todo lo que han logrado y que hemos logrado por acá en Australia. Otro momento que me parece que es un momento de éxito es el momento en el que ya te adaptas tanto al país que ya empiezas a ver este lugar como tu casa y ya empiezas a tratar al lugar como tu hogar. Entonces tú ya empiezas a invertirle a las cosas del hogar, ya empiezas que a comprar, no sé, un cuadro, ya empiezas a comprar un sofá de mejor calidad, ya pasas como de cosas que compraste en el Facebook Market a, no sé, a meterle un poquito más de plata a ciertas otras cosas, ya empiezas a pensar en decoración, ya empiezas a pensar en, no sé, en pensar como en algo más que... ya empiezas a pensar como en el largo plazo, a pensar en el corto plazo, porque es que ya te vas a quedar aquí. Estábamos en nuestros primeros años en Australia, uno siempre pensaba como en cubrir las necesidades básicas. Entonces, si necesitabas, no sé, una cobija, entonces te comprabas cualquier cobija que simplemente te cubriera la necesidad del frío. Pues porque igual uno decía, pues es que ya en unos años yo ya no voy a estar aquí, entonces pues ¿para qué voy a invertirle a esto? No sé, compraba las cosas como más básicas simplemente para suplir la necesidad, pero llega un momento en el que tú ya aceptas que este lugar también viene junto a que tal vez te salen los papeles, y cuando te salen los papeles tú ya sientes que puedes como que de cierta forma empezar a visualizarte hacia un futuro y empiezas a hacer de tu casa tu hogar.
Y ese momento es un momento de celebración. Oigan, se me descargó la cámara, pero bueno, continuamos grabando con el celular. Y ya estamos a punto de acabar porque yo quiero cerrar con un punto bastante importante y es otro momento en el que yo siento que uno debe celebrar o debe sentirse, no sé, como que pasó un siguiente nivel australiano o un siguiente nivel de la experiencia, y es en el momento en el que tú aprendes a equilibrarte emocionalmente y en el que tú aceptas que la soledad y esa como mini nostalgia de estar lejos de tu país natal hace parte de la experiencia y lo aceptas, aprendes a vivir con eso y no te desmoronas emocionalmente. Yo creo que lo he mencionado mucho en videos, yo soy una persona muy desapegada, entonces como que nunca me he desboronado emocionalmente, pero lo que sí me pasa y me ha pasado muchas veces es que usualmente, especialmente cuando llevo más de 2 años sin ir a Colombia, ya me empieza como a agarrar el homesick o las ganas de ir a visitar, las ganas de ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, bueno, y a todo el mundo. Y en algún momento lo mencioné en un video y es que muchas veces ese sentimiento de tener homesick se confunde con el sentimiento de querer devolverse, especialmente cuando uno lleva muy poco tiempo en Australia y que uno no sabe si Australia es el lugar donde uno quiere estar. Yo en ese entonces me daba cuenta que cuando me daba homesick, yo sentía que me quería devolver a Colombia, pero luego descubrí que no era que yo me quería devolver a vivir a Colombia, sino que tenía homesick y quería ir a mi casa, quería comer mi comida, quería ver a mi familia, quería estar en mi país, volver a estar en contacto con mis raíces y luego volver acá. Entonces hay muchas veces en las experiencias del inmigrante que uno piensa que uno se quiere devolver y que quiere mandar todo a la mierda, pero no, usualmente es que estás homesick. No sé si a todo el mundo los pasa, obviamente hay muchas posibilidades de que hayan personas que sí se quieran devolver y que este lugar no sea para ellos, pero hay veces en las que uno puede simplemente estar confundido. Como les digo, eso me pasaba en el pasado cuando yo no sabía muy bien cómo eran las cosas, pero ahora ya sé que yo cada 2 años o cada unos cuantos años tengo que ir a reconectar con mi gente por allá y luego vuelvo acá a Australia y soy muy feliz. Entonces sí, un momento de éxito es en el que tú ya empiezas a conocer tantas tus emociones y aprendes a vivir con esa melancolía, no melancolía, con esa nostalgia y aprendes a vivir bien y contento por acá. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Woo! Quedé sin voz, no sé cuánto tiempo ya grabado, espero que sea un video largo, a mí me gustan los videos largos, yo como que cuando veo youtubers me quedo bien, entre más largos son los videos, más cool y más tiempo me quedo. Pero bueno, les dejo mis redes sociales en la parte de abajo, estoy creando contenido tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook, síganme en todas partes, aparezco en todas partes como acá en Australia. Suscríbanse a este canal, denle like y bueno, todo lo que hacen todos los youtubers por acá en redes sociales. Recuerden amigos que mi nombre es Juliana Medina y que yo los estoy esperando